Si no fuera por la pandemia, este 28 habría varias manifestaciones masivas para conmemorar la rebelión de Stonewall. Soy Laura Osus y hoy en Modo Glitter vamos a hablar de Stonewall Inn y el orgullo LGBTIQ. Hace 51 años, el 28 de junio de 1969, la rebelión en un bar de Nueva York dio comienzo a la lucha imparable por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La rebelión de Stonewall marcó un antes y un después en la historia de abusos y violencia institucional. El mensaje de los protagonistas de estos disturbios llegó a todo el mundo. ¿Pero de qué se trató? El bar Stonewall Inn se encontraba en Greenwich Village. Su dueño fundador en 1967 fue Tony Lauria, más conocido como Fat Tony, que era el hijo de un importante miembro del clan genovese, una de las mafias que dominaba Nueva York en los 60. Con la premisa de un bar gay, Tony lo reacondicionó porque antes había sido un restaurante. Stonewall Inn era especial porque se podía bailar dentro de él, no como en los escasos bares de la época. A quienes concurrían al bar los llamaban los A-Trainers, los que llegaban en el tren A. En su mayoría eran negros y latinos y arribaban desde Harlem. A este bar iban muchos travestis, trans y drag queens, porque era uno de los pocos lugares que los receptaba. Y en esos tiempos era todo un riesgo. ¿Por qué? Porque durante las décadas del 1950 y 1960, los gays y las lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal muy hostil con los homosexuales. Todos los estados del país, a excepción de Illinois, penalizaban el sexo homosexual consentido entre adultos en el ámbito privado. En 1961, un hombre adulto podía ser acusado de crimen por mantener sexo con otro adulto del mismo sexo de manera consensuada en la privacidad de su casa y podía imponérsele una multa ligera o llegar a pasar entre 5 y 20 años, a veces incluso toda la vida, en prisión. Para que nos demos una idea, en 1971, 20 estados mantenían leyes sobre sexo psicopático, entre comillas, que permitían la detención de homosexuales por esta razón. En Pensilvania y California, los considerados ofensores sexuales podían ser encerrados en instituciones mentales de por vida y en 7 estados podían ser castrados. Durante las décadas de 1950 y 1960, la castración, la terapia emética, la hipnosis, la terapia de electrochoque y las lobotomías eran los medios usados por los psiquiatras para intentar curar a los homosexuales de sus deseos. Los primeros grupos o movimientos de gays y lesbianas y trans de Estados Unidos fomentaron una cultura de no confrontación entre estos grupos que los hostigaban, o sea que eran homofóbicos, y ellos, para demostrar que las personas homosexuales podían insertarse en la sociedad, digámoslo así. Sin embargo, los últimos años de la década del 60 fueron como un poco más turbulentos porque aparte empezó a haber un poquito más de ebullición social en Estados Unidos y también obviamente en el mundo. En Estados Unidos tenemos, bueno, como mencionábamos antes, el movimiento afroamericano pro derechos civiles, la contracultura de los 60 y manifestaciones también contra la guerra. Este clima es el que, digamos, podría haber influido en que se desencadenen estos disturbios en Stonewall. Pero bueno, volviendo al hecho de Stonewall, la redada que se da esa medianoche del 28 de junio no era la primera vez que la vivían, no era la primera vez que caía la policía. La mayoría de las veces su dueño, Tony, que no olvidemos que era parte de la mafia, ya sabía que iban a llegar. Obviamente era avisado un rato antes. Lo que hacía la policía era decomisar unas pocas botellas de alcohol, porque el negocio no contaba con habilitación para vender bebidas alcohólicas. Se llevaban algunos dólares que había en la caja. Recordemos que bueno, los allanamientos los realizaban temprano a la noche para darles tiempo de recuperar lo perdido en el resto de la noche. Y además arrestaban aparte del staff y a los hombres que estaban vestidos de mujer, así le llamaban ellos, ¿no? ¿Cómo era el procedimiento sobre los arrestos? Bueno, quienes tenían ropa de mujer eran llevados al baño por un oficial de policía que constataba cuáles eran los genitales de esa persona. Si tenía pene, pero vestía ropa de mujer,
Esa noche era llevado a la comisaría y podía llegar a pasarla en el calabozo. Había un criterio taxativo. Un hombre, para evitar la detención, debía vestir por lo menos 3 prendas de varón. Así es como lo loco de esta situación, ¿no? O sea, al menos tenía que tener 3 prendas que hegemónicamente son de varón. Las lesbianas, vestidas con traje de 3 piezas y corbata, eran pasadas por alto. Bueno, está bien, ellas las dejamos pasar, decía la policía. Todos sabían en ese momento, ese 28 de junio, que había llegado la policía porque siempre se empezaban a encender las luces del local y se cortaba la música. Entonces trataban de evitar ser detenidos. ¿Por qué? Porque si se conocía la noticia de que habían sido detenidos por esa razón, corrían el riesgo de perder a su familia. Recordemos que la comunidad LGBTIQ+, donde vive su primera expulsión, en la mayoría de los casos, es dentro de su familia, y aparte corrían el riesgo de ser echados de su trabajo o desplazados de sus comunidades. La noche del 28 de junio, el operativo fue comandado por otro comisario que no era el mismo que estaba siempre. Era el comisario Seymour Pine, que era un policía con un discurso bastante moralista, o moralina. Uno de sus objetivos fue empezar a perseguir a los bares gays. Así es como estuvo todo el mes de junio persiguiendo Stonewall y otros bares, ¿no? A través de inspecciones y razias con la excusa de que estaba regenteado por la mafia. Hasta que el 28, antes de la medianoche, volvieron a irrumpir en el lugar, pero con el condimento de que ya había policías infiltrados entre el público. Si bien siempre habían vivido los asistentes de Stonewall estas razias, perdieron la paciencia y algo, digamos, como que estalló. Salían del local y, a diferencia de otras veces, no se escapaban en la oscuridad. Se quedaban en los alrededores, gritando contra la policía, exigiendo por sus derechos, mostrando su indignación. Rápidamente mucha otra gente se sumó. Varios centenares de personas se amontonaban en la vereda frente al Stonewall. Un policía se amarró del brazo a una travesti y la empujó hacia el carro de detención. Esta giró y le asestó un certero golpe en la cabeza con su cartera. Y toda la multitud vio este gesto o esta pelea como si fuera el comienzo de un empoderamiento. Mientras eran llevados los empleados del bar, los manifestantes comenzaron a lanzar monedas de 1 centavo contra la policía y aplaudían. También estaban cansados de los sometimientos de la misma mafia, ¿no? Porque aparte era como un enganche. La mafia ponía ese bar, no había muchos lugares porque aparte el Stonewall tenía la particularidad de que se podía bailar y en otros lugares no. Y tenían como un tipo de coerción, porque tenías que ir a ese lugar porque era el único lugar donde podías congregarte con gente para vivir tal cual eras, tal cual te sentías, y era un lugar regenteado por la mafia. Bueno, los actos de defensa de los asistentes al bar empoderaron a otros que estaban por ahí y empezaron a manifestarse contra la violencia policial. Al día siguiente, Stonewall volvió a abrir y la policía volvió a hacer la razzia, pero ya nada fue igual porque muchísimas más personas que la noche anterior estaban haciéndole frente a los abusos de poder y rompiendo con la opresión. Para darnos una idea de la importancia que tenía este lugar y a la gente que congregaba, vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que se le hizo a Martin Boyce, quien asistía frecuentemente a Stonewall y que estuvo ese 28 de junio. Él ahí nos cuenta por qué era tan importante Stonewall, qué características tenía. Escuchémoslo. La mayoría de nuestros bares estaban situados cerca de los puertos, en calles solitarias, en calles peligrosas. El Stonewall estaba en medio del vibrante Greenwich Village, además tenía una pista de baile en la que podías bailar, algo que era poco común porque estaba prohibido para los homosexuales. Así nace este día de lucha y resistencia que es el orgullo LGBTIQ+. En Argentina tuvimos un montón de activistas por los derechos de la comunidad LGBTIQ, pero nos parecía interesante poder traer la voz de Carlos Jáuregui, historiador y docente, que fue activista LGBT argentino, primer presidente de la comunidad homosexual argentina entre 1984 y 1987, impulsor del proyecto de unión civil allá por los 90 y de la inclusión de la prohibición por orientación sexual en la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En 1992 encabezó la primera marcha del orgullo gay lésbico en Buenos Aires. Vamos a invocar
a Carlos Jáuregui y a recordarlo para también entender y recordar cómo se convocaba a la marcha en 1992 y cómo se luchó a través del orgullo y cómo se rebeló ante una sociedad machista, patriarcal y muy homofóbica. Escuchémoslo. Los homosexuales, desgraciadamente, hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y ir a la luz. Los objetivos eran defender a las personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión. Nosotros venimos trabajando para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad. Vos el día que estés casado, la cosa más lógica del mundo te va a parecer que te hereden tus hijos, tu esposa. Yo también pienso que lo más lógico es que me herede mi pareja. El día 3 de julio vamos a realizar la primer marcha del orgullo gay y lesbiano en Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo al Congreso. Te esperamos a todos en la marcha del orgullo lésbico gay, Buenos Aires, Argentina. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad.